Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sobreseídos, abogados que hablan y últimamente ciudadanos que hablan. Pero yo les tengo una tremenda sorpresa. Miren, la semana pasada los sorprendimos con nuestra primera mujer invitada al Sobreseídos. Esta semana, adivinen qué, tenemos a nuestra Fran y una tremenda invitada también al programa. Así que esto es un día de jueves de chicas, de mujeres. De chicas. Sí. Sobreseídos, abogados que hablan. Fran, ¿cómo estás? Bien, aquí. ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta. ¿No te gustaba el jueves de mujeres? ¿Jueves de chicas? ¿Cómo? No, es chick flick, es que estoy en la onda porque fui a ver un Viernes de Locos, la 2, ¿Ya? que era hecha para mí en un 100%, pero ya hablaremos de eso porque tenemos una invitada increíble. Tremenda. Por primera vez me toca a mí invitar a amigas mías al panel. Que no se note. Claro, vamos a hacer justo. Es una abogada experta en derecho laboral, administrativo y derecho de familia. Seca. Y sequísima, aperradísima, una corredora innata y con Guapa. una familia muy linda. Así que damos la bienvenida a Berenice Yan. O Yen. Oye, sí, aquí le sacó aplauso hasta de Yoyi. Yoyi, para que ustedes sepan, es nuestro maravilloso técnico que nos ayuda a hacer el Sobreseídos abogados que hablan. Oye, bienvenida al programa. Déjame decirte que mujer preciosa, linda, guapísima. Además, supe por ahí que más que tu hobby, tu pasión, es correr. Lo descubrí hace poco. Y eso, y tienes una meta, un desafío pronto. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, siempre he sido súper deportista, me ha gustado Ya. mucho el deporte porque es lo que de muy chica me dio disciplina. Ya, gracias al deporte creo que estudié Derecho y saqué el examen de grado gracias a la disciplina del deporte. Entonces, siempre he hecho algo, en algún minuto me dio por el CrossFit, cuando recién llegó a Chile, hice calistenia el año pasado, gimnasio, pero viendo alguna vez alguna amiga que corrió, como que vi un video motivacional como Reels de su corrida en Chicago y como que fue... Te enamoraste. Esto es lo mío. ¿Sabes qué? Claro. Dije, mi vida está plana, trabajo, casa, necesito algo por lo que tener una meta Un y un desafío. desafío. Oye, y volvemos propio. a caer en el libro de Marcelo Drago de los objetivos en la vida. Sí, Qué ese libro es una increíble. maravilla. Marcelo Drago, te mandamos saludos. Sí. Ya ha salido en varios programas. Y llevo 3 meses recién, partí hace poquito, pero no. Oye, 3 meses, pero ya te impusiste un desafío concreto, importante, que cuéntanos un poquito de eso. Voy a correr ahora media maratón el domingo, Ya. pero mi objetivo es correr la maratón de Santiago en mayo del próximo año. Qué Eso bien. eso es lo que quiero. emoción. Qué bien. Ahora no sé qué pasa en el camino, pero me quedan algunos meses, así que ahí estamos trabajando duro para eso. Ahí Pero te mira, vamos a qué estar rico, aplaudiendo. sí, qué Sí. rico tener desafíos y tener también otras pasiones, como nuestra Fran, que es una artista, No, porque ella canta. canta maravilloso, hace teatro, para que ustedes sepan, está preparando una obra con mucho Anastasia. tiempo, Anastasia. Lo vamos a presentar en diciembre, ahí después de la segunda vuelta, en Casas de Lomata. Va a estar Mira. increíble, o sea, ustedes se mueren cómo cantan cada uno de los protagonistas y el ensamble, que es lo más importante por lejos. Así que no se lo pierdan y se van tan rápido las entradas como a Dua Lipa. Ya, entonces que- nos vas a avisar con tiempo. Claro, sí. Oye, yo quiero hacerle una pequeña introducción. Mira, acá nosotros tenemos una tremenda invitada que es Berenice. Ujú. ¿Te podemos decir Bere? Yo te puedo decir Bere, Por ¿cierto? supuesto, Ya, Bere. Bere. Bere nos viene a hablar de una ley que vino a cambiar muchas cosas. Muchas. Que la gente normalmente, comúnmente la conoce como ley Karin, pero en rigor se dice Karin, porque es en honor Bien, a Karin Salgado. a Karin Salgado, que es la ley que vino a cambiar casi todos los paradigmas de las relaciones laborales. Así es. Y yo te diría que esto es una opinión que siento que ha tenido bastantes avances, pero también ha generado cierta como
no sé si reticencia, pero yo he percibido cierto temor, incluso por parte no del empresariado ni de los grandes Ok. jefes, sino que de las jefaturas, que muchas veces les pasa que son jefes de, no sé, de 5 personas, por ejemplo, y están en buen chileno muertos de susto porque ya casi como que sienten que no pueden darles instrucciones a los colaboradores porque está esta ley Karen. Te cuento. Cuéntanos un Te cuento poquito. un poquito. Esta ley Karin, hace ciertas modificaciones al Código del Trabajo y también hace ciertas modificaciones al Estatuto Administrativo, ¿ya? Pero para conocer más en estas materias, quiero contarles que el tema de la violencia de la mujer viene igual hace un tiempo. Chile ratificó el convenio 190 antes de la vigencia de la ley Karin. Y ese convenio es el que marca los parámetros y los límites para esta ley Karen. O sea, Karin obviamente fue víctima. Yo no sé si saben la historia, pero ella era Igual testigo. cuéntanos porque Sí, quizás sí, sí, nuestros sí. auditores no lo conocen. Karen Ujú. Salgado era una chica que trabajaba como TENS en el hospital Herminda, no recuerdo muy bien el hospital, pero acá lo tengo, servicio Herminda pública. Martín, ya bueno, pero trabajaba en servicio público. Ujú. Y resulta que ella no era víctima de acoso laboral, ella fue testigo de acoso laboral y se presentó a declarar. Y la verdad es que desde eso comienza una persecución en su contra Ya. bastante importante que la lleva lamentablemente a quitarse la vida. Qué tremendo. Y a Qué raíz tremendo. de esto, que es en el fondo como no mostrar la verdadera realidad del hospital, es que se empiezan a trabajar en estos cambios y modificaciones legales, ¿ya? Y dentro de los cambios más importantes con esta ley es que se elimina la reiteración en las conductas. O sea, antiguamente me refiero a antes de la Previo a ley esta Karen, ley. porque esto es, las tutelas de derechos no es una materia muy antigua, ya no es algo que ¿Qué es lleve una mucho. tutela de derecho? Para Ya, qué alguien buena como pregunta. yo, que Ya, yo no sí, 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 soy me encanta abogada, me que- gustaría entenderlo. Y el que- Yoyi probablemente también. Sí, Yoyi, les cuento. Lo que sucede es que uno puede demandar en sede judicial, en un juzgado laboral, estas vulneraciones de derechos que están en la Constitución. Por ejemplo, derecho a la integridad física y psíquica, derecho a la libertad de trabajo. Cuando hay maltrato Hay laboral, hay todos maltrato los a una 19 persona. números y están ahí Perfecto. escritos, ¿ya? Entonces, lo que uno hace son existen dos acciones, para una persona que esté en una relación laboral vigente y para una persona que el despido haya sido como el último acto de acoso laboral, ¿ya? Perfecto. Y con eso, ¿qué es lo que se busca? En primer lugar, que se cesen las vulneraciones en el caso de una relación vigente y en segundo lugar, que eso sea indemnizado. ¿Ya? Ahí hay discusión doctrinaria, por ejemplo, en el caso de la relación vigente, que se indemnice independiente de si cesaron las conductas, porque puede ser que se ponga término a estas conductas, pero la persona sufrió. La sufrió igual. Exactamente, obviamente. exactamente. De sentido, perdona, de sentido común. El sentido común Sí. te llama a entender de que sí son indemnizables aun cuando hayan cesado los actos. Exacto. Entonces, este procedimiento está establecido en el Código del Trabajo, se establece igual que todos los procedimientos, puede comenzar con una medida prejudicial como una demanda y lo que busca en el fondo es acreditar estos indicios. Y esto es muy importante y también a raíz de todo lo que hablamos de la ley. Lo más complejo de una demanda de este tipo es acreditar los indicios, que son algunas presunciones. En el fondo, tú tienes que mostrarle al juez que efectivamente sucedió el hecho de vulneración. Tengo una duda. Dime. Por casos de la vida, me pasó que estuve en una situación que no voy a graficar acá, pero que en esa época los mensajes de WhatsApp no eran una prueba Ok. fiable o que no se podían utilizar como medio probatorio en un Ok. caso. ¿Eso sigue siendo así hoy día? No. Hoy día, Ya. a propósito de esto que les quiero decir, y lamento tenerle una mala noticia a todos los ver. que nos escuchan, independiente de la cantidad de demandas que hay, porque les contaba, hasta julio del 2025 llevamos más de 44.000 demandas de tutela de vulneración de derecho.
el acreditar el indicio es muy complejo, porque ustedes tienen que pensar que el trabajador igual está en una posición que no es de desigualdad. Es asimétrica. Exacto. Entonces, obviamente, los testigos no siempre quieren colaborar, o si quieren colaborar, Tienen miedo, no quieren perder el trabajo. Pero si tienes un caso súper importante respecto a esto, que es el caso Monsalve, donde, ¿Qué mejor caso? donde nadie quiso Dentro de lo declarar, terrible, exacto. porque además tenías a la persona más, o sea, el Poderosa. número 2 más poderoso del país. Entonces, pareciera ser una alternativa también de negociación, ¿ya? La tutela muchas veces, de verdad, de 5 que se presentan, se gana una. En verdad son casos que no debe haber duda razonable para el juez de que ahí existió acoso, ¿ya? Y ahí obviamente uno le dice a los clientes que junten toda la mayor prueba posible. Hoy día se habla más de eso, pero por ejemplo, si el acosador sabe que es acosador y obviamente si te llama la atención solamente a ti en tu oficina, Sin testigos, o sea, sin testigo, nada. en Claro. el fondo, obviamente el empleador y el abogado del empleador va a hacer una redacción de una contestación en donde va a generar, y esto es lo que más sucede, una historia totalmente contrapuesta. O sea, la persona que demandaba era la que acosaba, eso pasa mucho. Entonces, las tutelas, por más que yo sé que se interponen, son demandas difíciles, son de alta complejidad. Y no son de muchas- buen pronóstico. Y muchas veces los abogados quizás toman algunos casos que para mi gusto no son viables. Y uno Ya. debería ser más sincero y decirle, no sé, entiendo tu caso, primero uno pide una relación de los hechos, Cierto. después tú pides las pruebas. Y después más o menos ves lo que quiere también la persona, porque otra cosa muy importante, tú puedes interponer una demanda y vas a seguir trabajando y el ambiente Cambia. va a ser hostil y es muy estresante para una persona que lleva una tutela y una demanda con todo, seguir trabajando. Pero Bere, avancemos un poco, porque Ok. tú, esto a propósito, nos comentas lo de la tutela, porque estamos Sí. hablando de la ley Karin, cómo surge. Exacto. Entonces entiendo que la ley Karin surge de alguna manera, entiendo que nos quieres llevar a eso, que surge Exacto. como para remediar la dificultad que presentan las tutelas. ¿Es así? Exacto. Ya, ok. Esa era la intención. Ok. Ahora, si tú me preguntas a mí y en lo que yo he leído de los expertos del derecho, no se cumplió con esta ley, lamentablemente, ¿Por qué? porque eliminar la reiteración es una cosa. Y lo otro que también hace esta ley es que crea una situación preventiva y le exige al empleador tener ciertas medidas y tener este protocolo preventivo de acoso laboral. Ahora, yo te puedo dar mi conclusión de esta ley como ni tan buena ni tan mala. ¿A qué me refiero? A que hoy día va a haber un cambio en el pensamiento, un cambio en la conducta de relacionarnos. Yo creo que eso es bueno. Hoy día no es como antes, que va a llegar una persona y va a decir, ay, es tu amiga, la mina rica que viene a trabajar, algo que era muy común y que quizás era normalmente muy O sea, utilizado. está normalizado. Está de hecho. normalizado. Van a cuidar más las Ya, formas. entonces estamos en un proceso de que esto se elimine completamente el acoso laboral, ¿ya? Pero sigue siendo muy complejo ganar una tutela. Entonces, Pero puede ser que esta ley, como pasa con muchas leyes en el Congreso, sea una ley reactiva a una situación, lo que se dice legislar por la contingencia, y salió igual dentro de todo una ley apurada como muchas otras en el lo Congreso. que pasa es que yo creo que el ánimo que tiene, tú sabes que todas las leyes tienen una interpretación. Sí, un espíritu también. Ustedes saben que nosotros antes no estábamos sujetos a los tratados internacionales por la libertad y la erradicación del acoso. Hoy día sí. Entonces, obviamente esos tratados internacionales hoy día son nuestra mayor normativa, porque como Estado chileno estamos y acordamos, hicimos un pacto, ¿ya? Eso es una cosa. Pero obviamente si tú me preguntas dentro del procedimiento lo difícil que es acreditar los indicios, eso obviamente quedó ahí y va a seguir siendo muy difícil. Ahora, si tú me dices, y tú vas a mi estudio y me preguntas, mira, en realidad quiero obtener algo, quisiera que esto no se quede así, es una manera para también poder negociar y que puedas irte de tu trabajo quizás con una mejor remuneración, Indemnización. claro, indemnización y cosas así. Pero que haya una sentencia definitiva que diga que hay vulneración de derechos,
Aparte, yo creo que hoy día los jueces también están muy nuevos en la materia. Yo creo Sí, que esto es algo bastante nuevo. Es algo nuevo. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que es bueno porque vamos a cambiar el ambiente. Hoy día ya todos nos vamos a adaptar a esta nueva forma de relacionarnos, como cuando, no sé si se acuerdan cuando llegó el piropo o cuando se sancionó el piropo. Sí, pues el piropo callejero. Que yo igual lo extraño, como que... Uno dice, estoy mal, salí a la calle, buena Yoyi, salí a la calle y nadie me dice nada. Mi hermana Mejor dice me devuelvo a la casa. Mi hermana me dice que ya estoy más vieja, pero... No, qué mal. Pero de cierta manera, al principio, obviamente se deben haber sancionado a muchas personas, pero hoy día ya es práctico, o sea, es la práctica que las personas ya no Sí. lo hacen. Entiendo, es como el cinturón de seguridad, porque al principio nadie lo usaba, finalmente todos lo usamos porque tenemos miedo a la sanción, al parte, qué sé yo, etcétera, y se termina entendiendo que por lo demás es bastante más seguro. Exacto. Tiene que ver Ahora, con eso. respecto a lo otro que tú comenzaste hablando respecto a cómo podría afectar a los empleadores, yo creo que si los empleadores no se capacitan, no tienen abogados expertos en esto, no hacen ciertos protocolos y cambian su reglamento interno, van a tener problemas. Porque, perdón que te interrumpa, Sí, no, para terminar la sí, idea. Sí, por favor. Porque en el fondo yo cuando he hecho charlas en los trabajos, yo hago la charla a todos y les hablo de las conductas que sí constituyen Que a eso acoso quería llegar. laboral, pero también hago presente que hay ciertas conductas que no constituyen acoso laboral y que son, en el fondo, tú no vas a poner una nota de aprobado si es que la persona efectivamente no cumplió sus objetivos, si la persona no hizo su trabajo. Hablar con una persona y darle una evaluación quizás negativa tampoco es como acoso. Entiendo. Entonces, si tú educas a tus trabajadores y le dices los límites de hasta dónde ellos también se van a sentir seguros y van a poder también decir, bueno, en realidad hasta por aquí puedo demandar y hasta aquí no me conviene. Porque por otro lado, una persona que demanda también queda un poco... No, queda una situación compleja. Mira, perdona, Fran, yo te quiero preguntar dos cosas, Veré. Mira, la primera, y no creo que se me vayan las dos preguntas que me parecen tremendamente relevantes. La primera es que después nos des ejemplos prácticos, porque tú eres muy experta, has hecho muchas capacitaciones de conductas que son conductas constitutivas de acoso laboral. Perfecto, ¿Ya? Primero, ya. que no tiene que ver, para que la gente también lo entienda, que necesariamente es una cuestión de género, que puede No. darse entre hombres, que no tiene que ver tampoco con jerarquías, generalmente es así, pero puede haber acoso laboral entre pares, etcétera, exacto. e incluso en un Al sentido revés. inverso, digamos. Ok. Eso por una parte, los ejemplos. Y segundo, yo tengo entendido que las empresas grandes, en general, no han tenido mayor problemas en incorporar esta ley Karin, porque tienen los recursos, porque hacen inducciones, porque capacitan, qué sé yo, Claro, etcétera. exacto. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en una empresa, en una pyme, donde digamos que hay 20 personas que trabajan, 20 personas, donde derechamente hay maltrato? Me refiero, voy a dar yo el ejemplo que yo sé que te lo Sí, pedí sí, a ti, pero un ejemplo son malos tratos de palabra, por ejemplo, Ok. con garabatos, ya, Ok. pero el garabato no en el sentido buena onda, sino que el garabato en el sentido del reto. Peyorativo. Hay gritos, golpes de la mesa, etcétera, ese tipo de situaciones. Sí, Y resulta que nadie se atreve a denunciar porque nadie quiere perder en buen chileno la pega. Ok. ¿Qué pasa? Entonces, las dos preguntas son dos en una. Una, darnos ejemplos Ok. para complementarlo con la segunda pregunta, ¿qué pasa con estos trabajadores de estas empresas más pequeñas donde no tienen, o cómo lo hacen? ¿A quién recurren? ¿Qué hacen? ¿Van a la inspección del trabajo? Porque supongamos esta empresa probablemente no tiene siquiera el procedimiento del canal de denuncia, etcétera, y se toman con el dueño todos los días. Claro. Y eso es una realidad. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también hay que tener presente que existen varios nichos. No es lo mismo asesorar una empresa de comunicaciones, una empresa retail, que asesorar una empresa de construcción. O sea, Obvio, o una minera, por ejemplo. O una minera, ¿ya? Convengamos que no es lo mismo el trato que se dan Yo esas sé. personas y todo. Ahora, sí, la inspección del trabajo obviamente es el órgano que en el fondo está sobre, que es el que permite ayudar a los trabajadores, y también quiero irme a los funcionarios públicos que también están dentro Sí. de esta Después categoría. lo vemos, pero me gustaría Claro. cerrar las dos preguntas. Que está ahí la Contraloría, ¿ya? Ujú.
Pero de cierta manera el hecho que uno pueda ir y denunciar a la inspección del trabajo, y esto va para todos los trabajadores que quizás están viviendo algo así, el hecho de que la empresa no cuente con protocolo hoy día es absolutamente grave, porque se van a empezar a aplicar, yo te diría que todavía no están, pero así como salían las multas por pagar mal las remuneraciones o por todo este tema, de esa manera la inspección del trabajo va a tener que hacer su trabajo aplicando multas para las empresas, independiente también el número que sea, y apliquen multa. Entonces, yo creo que el hecho de que una empresa sea de cualquier nicho, sea de 20 trabajadores, no es algo que te pueda perjudicar en hacer o querer hacer ¿Pero una denuncia. Perdona que insista, que es un ejemplo que me lo han planteado. ¿Qué hacen estos 20 trabajadores, 15 o 20 trabajadores? ¿A quién recurren? ¿A quién recurren? Y ninguno se atreve. ¿Y cómo se pueden Pero organizar? tú me hablas de que hay un jefe que... Sí, Claro, hay una este jefatura. fantasma- Mira, ¿Tú me entiendes? voy a ir cierto? con mi... Claro, yo trabajé en una empresa que era formalizada, no diré cuál, pero que como el comentario de pasillo era, si tú vas a la inspección del trabajo te van a echar. Y es más fácil reemplazar al pelado que reemplazar al jefe. Exacto. Ya, bueno, lo que pasa es que ahora voy a ir de lleno en la materia. Hay un derecho que se llama el derecho de indemnidad, que está consagrado en las tutelas, que no te pueden echar por tú haber denunciado la inspección del trabajo. Eso está de antes de la ley Karen. Ahora eso tiene que ser en un proceso judicial. O, por ejemplo, haber sido testigo en una investigación de enfermedad profesional, que tú vayas como testigo. Entonces, de cierta manera, como no decirle a sus trabajadores que sí están resguardados, sí pueden hacer la denuncia y no van a poder ser despedidos. Pero es conveniente, por ejemplo, para cerrar la pregunta y avanzar, ¿es conveniente que estos trabajadores por lo menos 4 o 5 se junten y vayan en conjunto a hacer la denuncia para no sentirse tan solos y quizás que los demás se sumen y generar ese cambio que tanto esperan? Obviamente, yo recibo varios casos así. Normalmente, cuando existen un jefe que es la persona que acosa, tú puedes hacer una demanda conjunta y obviamente eso va a sentir mucho más peso, más refuerzo. Ahí te vas a dar cuenta que no es un invento de una persona, porque esto tiene mucho de percepciones, ¿ya? Entonces, también hay que tener ojo ahí, porque puede ser una persona que quizás esté... Quizás más sensible. Más sensible. Entonces, de cierta manera, tú vas y preguntas, y por eso es súper importante los hechos. Tú tienen que saber también que hay plazos que prescriben, aunque independiente de que hay teorías que dicen que no prescriben, pero tú tienes normalmente 60 ¿cuánto días. es el plazo? Son 60 días hábiles desde el último hecho vulneratorio. Ya. O sea, tú puedes partir con una introducción, porque una persona que es acosada y maltratada nunca va a ser en 60 días, siempre va a ser en 1 año, 6 meses, pero tú para que una demanda no te vayan de inmediato a poner una excepción de prescripción o caducidad. O sea, que te la tiren para afuera. Tú tienes que argumentar bien los últimos 3 meses, y es lo que yo siempre digo. Entonces, si tengo una persona que está dentro o se quiere ir también hay opción de hacer un autodespido, en el caso de un autodespido con vulneración de derechos. Entonces, para mi gusto, yo creo que hoy día el trabajador pasa algo al contrario de lo que tú dices. Yo creo que hoy día el trabajador se siente bastante empoderado y por eso ha subido y ha incrementado tanto la demanda de esta normativa, porque cualquier cosa van y demandan, o van y denuncian. Algunos ejemplos fáciles. Ya, algunos ejemplos fáciles de maltrato, que te saquen de un chat, por ejemplo, que tú estás trabajando, no sé qué, y alguien te elimine porque tú algo no hiciste, y te eliminan, eso es un hecho de maltrato. Que, por ejemplo, no te copien en las reuniones y hagan un correo aparte, no sé, imagínate, usan un correo institucional y crean otro correo para, en verdad, hablar otras cosas y te dejan aparte. ¿Qué más puede ser? Gritos. El tema de las malas palabras tiene que ir con una intención. No basta solamente que uno pueda gritar, sino que tiene que tener una intención. Porque el maltrato está definido como un menoscabo, ya sea por uno o varios trabajadores, ya sea que se produzca una o en reiteradas ocasiones, para limitar las oportunidades laborales. Entonces, es súper importante que la intención de la persona que acosa sea como para hundirte, para menoscabarte, para que tú no surjas ni te destaques. Y algo súper importante es que hay prototipos de víctimas que son acosadas. Es como el niño bulleado. Si tú empiezas a ver, los niños que reciben bullying son un perfil de persona, y hay otros, y los que hacen bullying también son un perfil de persona. Pero hay 2 tipos. Está
la persona que es más introvertida o puede tener algún problema al hablar, o una persona sordomuda, o puede ser una persona que le cueste la comunicación. Y otro lado, una persona que quiera hacer muy bien su trabajo, y esto pasa en la gerencia, me ha pasado una persona que viene a una empresa con todo el power y quiere hacer súper bien su trabajo y es súper estricta en los protocolos, entonces cometen irregularidades y ella frena todo. Esa persona que es como muy capaz, las personas que están abajo, y pasa mucho en el sector público, con temas Sí. de ahí, como que le hacen la vida imposible. Hacen Y la ahí cama. el acoso es desde los Brutal. subalternos hasta al jefe. Y eso es terrible, porque en el fondo esa persona finalmente no pudo hacer nada porque existía como Claro. constante boicot a su gestión. Ver, Entonces, Lo que le pasó, nos contó en un capítulo Rodrigo Retis que le hicieron Ah, sí, eso pues, sí, en por el, hacer la en el denuncia. Ministerio del Interior. que en funcionarios públicos por una hacer, cosa... claro, por hacer una denuncia de algo que era efectivamente Sí. irregular, lo terminan, lo terminan Despidiendo. despidiendo. Oye, algo que no se me puede ir, que mucha gente se confunde Ujú. con el tema del acoso laboral con el acoso sexual. Ya. Ok. ¿Qué nos puedes decir al respecto como para dejarlo súper claro? Sí, Porque sería bueno de verdad que entenderlo. Sí, el acoso laboral es lo que les dije, o sea, es un menoscabo a la persona, ya sea en diversas áreas, ya sea en temas de violencia de género, o hablar cosas tuyas íntimas, exponerte, malos tratos, o que anulen y te invisibilicen tu gestión, que no te inviten, o que te den sobrecarga. Eso es acoso laboral. Y acoso sexual ya tiene que ver con un tema mucho más delicado, que ahí sí obviamente hay temas de perspectiva de género. ¿Es Sí. importante hablar de perspectiva de género? Sí, porque la ley lo contempla. La ley incluso dice que la persona que investiga el acoso laboral, por ejemplo, en una empresa, tiene que tener cursos en materia de género. Ay, mira, o sea, qué importante. lo resaltan. Yo antes, y lo digo con mucha sinceridad, era una contradictaria a esto. O sea, como que para mí no me hacía mucho sentido el hecho de... La exigencia de la perspectiva de género. La exigencia. Pero entendí que esto Eras detractora. Era detractora, claro. Perdón, buscaba la Qué palabra. buena. Sí, qué buena palabra, gracias. Fran. Eh, Maravillosa. En el sentido de que yo decía, pero ¿cómo si los hombres también pueden? A los hombres también les pasa. Pero las estadísticas y las denuncias pusieron que nosotras, las mujeres, somos hoy día un grupo minoritario y seguimos estando protegidas. No es lo mismo una vulneración de un hombre 50 años, o sea, un despido de un hombre 50 años, talla promedio, que no sé qué, que es despedido, a una mujer, mamá, separada. Entonces, el grupo de mujer hoy día sigue estando dentro del grupo protegido. Pero que protegido cuando tú lo dices en el sentido de que requiere protección. Exactamente. Porque y está que más vulnerable. Está más Exacto, a eso vulnerable voy. y que hoy día una tutela podría ser mucho más efectiva si yo analizo como la circunstancia en donde está ella. Ya, pero más Bere, que un hombre en la misma situación, 50 años y todo. pero en concreto, una mujer Ok. que es en el ámbito del trabajo es objeto de acoso sexual. Ya, como el Derechamente, caso de por ejemplo, Monsalve. no, es que es un caso extremo que ya, porque ¿verdad? ahí- No, ahí ya porque tenemos ahí- una ya, cosa. pero ahí- Porque hay un Pero, tema por de ejemplo, poder Ahí también. pasa, pero ahí sí hay acoso sexual de todas Sí, maneras. sí. Pasa por ahí. El tema es que en el caso de la mujer que es acosada sexualmente, no siempre, y creo que esto es importante, Pasa por ley Karin, Ya. lo hace por otra vía. Esa es la ya, pregunta. lo que pasa es que es súper delicado porque ustedes saben que el derecho penal parte en los delitos, ¿cierto? Sí. Si la conducta está tipificada y tiene carácter de delito, pasamos inmediatamente Directamente a a derecho sede penal. penal. Perfecto. Pero obviamente, si hay, te cuento un caso súper concreto como para que lo entiendan. Un jefe que tiene una secretaria y el jefe empieza como a llamarle a la secretaria, mirarle las piernas, tirarle un poquito las manos, Piropearla. después pasarla a dejar a su casa y decirle cosas y conductas incívicas que quizás no son tan expresas, pero obviamente incomodan a la mujer que está siendo víctima. Ahí obviamente uno tiene que hacer una denuncia de acoso sexual.
Y si esto lo En investigas en sede laboral, o sea, te estoy hablando, la denuncia tú la puedes Ya. interponer en dirección del trabajo o en el mismo, en la misma empresa para que se investigue. Ya, si estamos hablando de acoso sexual que no Ya. sea constitutivo de Del delito. Pero Perfecto. si esto pasa a mayores, definitivamente sede penal. O sea, olvídate de la sede laboral, porque Pero- obviamente hay que ir por una... No sé si tú, Fran, te preguntas lo mismo para ir cerrando este tema. Una mujer que es acosada sexualmente en el trabajo, Ok, que incluso puede llegar a ser el hecho constitutivo de delito. ya, ok. Igualmente se abre el proceso de la ley Karin para Sí, todos los sí. efectos, para seguir resguardando, por ejemplo, el trabajo, Sí, buscar sí. los responsables, porque supongamos que después ella quiere volver a trabajar en esa empresa, etcétera. Sí, O sea, obviamente, ya. porque si ella, a ver, si tú sufres acoso, lo primero que Y ahí tienes que hacer... quiero preguntar algo más. Que uno podría pensar, quizás no es así, que no existiría un fuero mientras uno está como haciendo este tipo Buena de pregunta. desarrollo Esa es la judicial. indemnidad, ¿no? Lo que sucede es que, a ver, si hay una persona, me va a poner por el lado de la empresa, ¿ya? Me va Ya. a poner del lado de la empresa. Si a mí me llama un cliente y me dice, Berenice, mira, tengo este caso. Resulta que Juanita nos denunció. ¿Qué es lo que yo hago? Ábrele el protocolo, resguárdala inmediatamente, mándala con teletrabajo a su casa, investiga. Separa las funciones. Investiga. Entonces, esa investigación dura 30 días, con los primeros 2 días hay que tomar medidas, qué sé yo. Y de acuerdo a esas conclusiones, obviamente imagínate, ya efectivamente acreditaste con testigo y efectivamente no hay duda, obviamente el empleador, creo yo, que tiene como la obligación de denunciar o ayudarla también a denunciar o ser parte promover en el fondo que ella denuncie en fiscalía y que esto se vaya por ser penal. Pero obviamente el resguardo de esa trabajadora es principalmente Obligación. responsabilidad del empleador, porque el empleador, el que está obligado por tratados internacionales, por convenciones, a cuidar y a crear un ambiente libre de acoso. Oye, una pregunta que muchos hombres se hacen y me parece súper legítimo que se la hagan. Para las personas que nos están oyendo, voy a hacer un gesto técnico y lo voy a describir. La mano en el hombro, el tocarte, por ejemplo, el decirte yo soy hombre, Bere, ¿cómo estás? No. Qué gusto verte. Que esta conducta Descartado. se considera acoso laboral. Lo que pasa es que aisladamente no te podría decir porque uno analiza las circunstancias, pero Ya. yo sugiero a todos los hombres que ojalá los que son profesores, los que son docentes, los que trabajan implantólogos, que hacen prácticas con alumnos, de verdad, solo por su resguardo, evitarlo. Se lo dije Gimnasio. Mira. a mi marido también. Personal trainer. Porque en realidad Claro. te pongo el Gimnasio, buen punto. te pongo el caso. Puede ser que esté todo bien, pero tú le pones, un profesor le pone una mala calificación y quizás todo lo que él hizo antes de la buena onda, qué sé yo, esta niña, como para querer sacar un provecho, va a querer tomar estos antecedentes de que se le... Oye, si hay para los dos lados. Es que eso es lo que te iba a decir, Hay porque para ahí los se presta dos. para las denuncias que son infundadas, denuncias de personas, de mujeres generalmente, y lo tengo que decir aunque sea mujer, porque es la verdad, no vamos a negar la realidad, de mujeres que también pasa esto, Sí. que no quieren trabajar en presencial, que quieren trabajar en la casa, que no sé, hay un cambio en la empresa, no quieren ser objeto de su cambio, sujeto a ese cambio, Sí. y directamente se inventan y se Sí, fabrican un acoso laboral. Sí, exactamente. Y- ¿Cómo se defiende ahí el acusado? Más allá de lo que haga la empresa, porque estamos hablando de una acusación que te puede derivar y terminar finalmente en la pérdida del trabajo. Más que eso, yo creo que también es un castigo público, o sea, el Además, hecho de que cancelación de que- social. Exacto, una cancelación social que es grave. Como te digo, no quisiera que Chile llegara como a lo más extremo que es, por ejemplo, péndulo. que se grabe todo, o sea, que el jefe tenga que poner cámara y ya decirle, ya ven a la reunión, pongámosle play, pero de cierta manera, obvio que tiene que evitar ciertas cosas que estábamos acostumbrados. Y por eso te Ya. decía, esto es una transformación. Hoy día van a seguir llegando denuncias y todo, pero veámoslo en un par de años más. ¿Qué tan efectivo fue? Las personas también van a decir, chuta, mira, demandé, pero sabes que me fue mal porque no tenía prueba. ¿Y qué es lo que yo les digo? Como, realmente viviste esto, yo lo encuentro grave, pero ¿sabéis qué?
no tiene prueba, o sea, si yo analizo esto, quizás no nos va a ir tan bien. Sí, que no hay orilla, Uno, como decimos nosotros los abogados. No tiene orilla, no tiene por dónde, aunque entonces, sea real. entonces yo ahí No es viable. hago un llamado también a los abogados que ojalá puedan ser también ellos como más poner sus límites en qué casos van a llevar y qué casos no. Porque resulta que a veces es un procedimiento largo, no es barato, entonces de cierta manera yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado y con las conductas yo creo que hay que tener la mejor manera es tener, en el caso de la empresa, todos los protocolos al día y en el caso de los hombres, evitar tanto el contacto físico como mantener siempre una actitud de respeto. Y es lo que yo digo en las capacitaciones cuando voy. Trátense con respeto, cuiden los sobrenombres. Oye, el piropo, por ejemplo, oye, que estás linda hoy día, que estás guapo hoy día. ¿Qué pasa con eso? Es que depende el concepto. Es que yo en eso estoy de acuerdo con la Vere, depende mucho de la intención, el momento, porque los seres humanos tenemos más cosas, no es solo, oye, que te ves bonita. Eso es normal, pero si va acompañado del ojo, de la boca, de otras miles de otras cosas, puede ser un acoso. Mira, po. te pongo un caso. Tuve un caso, como para entrar más en materia, tuve un caso de un señor. Estamos exprimiendo la pobre Bere. Tiene un caso de un señor, más o menos edad promedio 67, que era director de un servicio público, ¿ya? Ahí la dejo porque era director y, Empieza a investigar. y resulta que llega el sumario y con la mera denuncia ya es como que tiene la muerte porque es destitución inmediatamente. Y él me llama y todo. Entonces, yo comenzando con él me decía... Ay, yo le decía, mira, a mí me tiene que decir la verdad, ¿ya? ¿Cómo le hablaba usted a estas niñas? No, es que yo mi hijita, que no sé qué, que mi hijita para acá. Pero a ver, ¿usted en alguna oportunidad le tocó la pierna? No, pero yo era muy cariñoso, entonces yo las llevaba a su casa y no sé qué. Entonces, claramente, este señor de cierta manera igual me admitió Hasta Yoyi se nos Que ríe. se la joteaba. Claro, Pero Yoyi se ríe. se la estaba joteando, pues entonces, Claro. claro, después estaba muy preocupado, entonces me dice, es que yo la sancioné en una cosa. Bueno, pero usted siempre que mi hijita aquí, que mi hijita allá, no se utiliza. Pero claro, ahí en mi defensa tuve que decir que obviamente era de una época distinta y todo. Pero la verdad es que yo no tenía mucha opción con ese caballero porque realmente el caballero era desubicado, pues. Entonces... Ubíquese, si está trabajando y tiene subalterna y por más guapas que sean, usted... Hay a espacio lo más, para todo. Hay espacio para todo. Y ojo que no No, es pero solo... espacio para todo, cosas bien. ¿Qué No. pasa al revés, a la inversa? Espérame, no es solo el trabajo. Tú puedes ir a un almuerzo de trabajo y te tomaste un pisco sour y eso también rige ley Karen. Así que ojo con las Caemos en comidas. caso Monsalve nuevamente. Las fiestas, sí. La Pisco fiesta. Catedral. Todo nos lleva a Monsalve, todo. La fiesta. Todos los fiestas de caminos fin de llevan a año. Manuel Monsalve. Todos los caminos, Monsalve. Sí. No nos O sea, hemos nosotros le olvidado de encanta. ti. Todavía no nos olvidamos de ti, no nos vamos a Sabemos que olvidar de estás ti. bajo arresto domiciliario. Oye, y cuéntame una cosa, entonces, ahora que vienen fiestas patrias, 18, todo eso, ese contexto de celebración, de eventos que se hacen, también están Sí, cubiertos por la ley ley. Karen, con ocasión del trabajo, durante el trabajo y en trayecto del trabajo. También hay, así que cuidado. Por ejemplo, los mineros que se van en buses y que a veces van ahí trabajadoras, hay que tener cuidado. Hay que cuidar a esos trabajadores y tratar. Si al final es lo que te digo yo, esto es un cambio de cultura. Tenemos que trabajar con respeto y muy guapa será la niña que van a contratar y todo, pero es eso. O sea, enfoquémonos en otras cosas, Cuidar las los cualidades espacios. que tiene, más que hablar de si es guapa, no es guapa. Yo creo que vamos a cometer varios errores, lo lamento por los hombres, yo creo que lo tienen muy difícil, pero es un cambio cultural. Ah, bueno, y si tuvieses que resumir en una frase la ley Karin, o sea, Karin, perdón, significa que, No sé, que avance. en Chile, en el mundo del trabajo, ¿cómo la calificarías? A ver, pero te digo una palabra o la califico. No, digámosle Porque una línea. Una en una línea. línea, Sí, porque una una línea. sola Tu palabra premisa. está difícil, está difícil. yo creo que es, como te digo, es una mejora para erradicar el acoso laboral en Chile. O sea, es una mejora
difícil y un cambio de cultura para todos los que trabajamos. Me quedan unas cositas que me interesan porque tú eres muy experta en esto, Veré, y quiero que me cuentes un poquito de cifras y de números, si es que Ya. los tienes, si es que tienes a mano, si no, Sí, no. lo dije, pero lo voy a repetir. Exacto. A julio del 2025, que es la última estadística, van 44.400 denuncias por ley Karin. Tanto sector público como privado. Sí, sector Ya. público como privado, en la mayoría de los casos mujeres, 66, algo por ciento denuncias de mujeres. Esas son denuncias. ¿Cuánto de esas 44.000 no, denuncias de tutelas, o sea, perdón? tutelas. Ya, Se transformaron, se judicializaron. Ya, es que a ver, expliquémosle un poquito a la gente, ¿no es cierto? Hay un procedimiento interno que está obligado Sí. a hacer la empresa. La Sí. idea es que la empresa en esa primera etapa o en esa primera fase resuelva este problema. Exacto. Esa es como la idea, ¿no? Sí. Que la empresa tome medidas, que sé yo, Exacto. etcétera, y se resuelva. Si aquello no se resuelve, Se demanda. se judicializa Sí, y pasa a ser una tutela. Exactamente. Entonces tú las cifras que nos das de estos 44.000 son tutelas. Denuncias, perdón, exactamente, Es que denuncias. eso tenía la Sí, duda, ya. Y sí. de esas denuncias, ¿cuántas llegan a puerto? ¿Cuántas existe, qué porcentaje llegan a un pronunciamiento final, digamos? O sea, lo que pasa es que ahí igual es dividida la cifra, no la tengo, Ya. porque de las 44.000 denuncias, al menos el 30% de esas se judicializan. Ok. Pero ya. hay que indicar que de esas, las que terminan en acuerdo deben ser bastante. Por lo mismo, porque Ah, qué bueno. los Ya. abogados sabemos que pelear una tutela es largo, es complejo y muchas veces también esto es muy agotador Para las dos partes. las dos partes y para el cliente tener que ir, vivir todo de Revictimizarse. nuevo, Claro. revictimizarse. Entonces, yo creo que el primer impulso de la persona afectada es ir y voy a denunciar Voy con todo, internamente. voy Y con después, todo. pero después se va Empieza a decantar. el tema. Oye, Veré, y una última pregunta para que la Fran tome aquí todo el dominio del sobreseídos y pasemos a esta sección más lúdica que tenemos. ¿Qué te gustaría a ti, en simple, que esta ley pudiese mejorar? ¿En qué crees tú que se puede perfeccionar para que tratemos de tener un mejor ambiente laboral? ¿En qué se puede mejorar? ¿Qué falta? ¿Falta capacitación, por ejemplo? ¿Falta capacitación en las empresas más pequeñas que no tienen acceso por razones de recursos probablemente a capacitaciones para hacer el cambio cultural? Solo para que me Sí. aclares bien, porque para de mejorar la ley te podría decir muchas cosas Ah, ya, técnicas, ok. pero yo creo que esas cosas técnicas igual no lo van a entender, pero Ok. respecto a poder implementar bien la ley y que esto resulte, es que sí. Yo creo que los empleadores de pequeñas empresas tienen que invertir en esto, porque, y no solo basta con hacer una capacitación, un día un abogado, esto se tiene que hablar, se tienen que mostrar videos, se tienen que hacer campañas, se tiene que invitar y motivar a la gente. Yo creo Ya. que por ahí va el tema. Y lo otro es Perdona, ¿y no sería bueno en ese sentido que el Estado, vía Ministerio del Trabajo, por ejemplo, de alguna manera hiciera ciertos aportes o subsidios que permitieran para estas pequeñas empresas que quizás no tienen los recursos poder implementar estas capacitaciones? Porque yo creo que es una manera de efectivamente aterrizar y hacer viva la ley. Sí, estoy de acuerdo. Mira, hasta el momento todo lo que se ha hecho, por ejemplo, por la Mutual, por la H y todo, ha servido bastante. Ya. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que muchos prevencionistas, porque aquí igual están entre los contadores que se meten, los abogados, los prevencionistas, los de recursos humanos. Los psicólogos. Los psicólogos, cuando Claro. llegan a mi servicio, claro, me dicen, no, pero si yo estoy súper bien, porque yo bajé de la Mutual, bajé de la Inspección del Trabajo, esto y otro. Pero el tema es que hay ciertas cosas que yo creo que hay que ir a donde una persona más especialista en estas materias. Y lo otro, que te insisto, estamos todavía en pañales, los jueces todavía están también
complicados en la sentencia. Entonces yo veo que a veces igual estas sentencias quedan un poco cojas. Yo creo que es tiempo al tiempo. Si tú me preguntas, el cambio en la ley, en la legislación, sería cambiar esta prueba indiciaria, que es muy difícil, a otro tipo de prueba mucho más fácil y que se pueda probar de una manera que no te exija tanto al trabajador. Maravilloso y tremenda charla. Sí. Tremenda. Quedamos, pero qué expertos en ley, didáctico. Qué Karina, didáctico. en verdad, Estoy muy sí. agradecida. Mi Fran, todo tuyo. Ya, todo vamos suyo con el tiempo. nuestro... Ya parece Hagamos como... redoble de tambores. Ahora vienen las recomendaciones para fin de semana. Nosotros acá tenemos una sección Ya, que siempre sí, nuestro estoy- buen amigo Marcelo le encanta introducir esto, que es una recomendación de un libro, una ¿se puede dar? película, un Qué disco, imaginación. un Ay, me restaurante. encanta, me Entonces, encanta, ya. que le puedas recomendar a nuestra gente sobre seguidos abogados que hablan. Si A ya nuestra quieres comunidad. Sí, claro. Ay, y sí, es que lo único que se me viene a lo que fue el viernes, ¿puedo decirlo? Pero lo Sí, que de sea. todas Amor y maneras. pasta, es que de verdad lo pasé demasiado bien. ¿Qué es eso? Amor y pasta. Es que no puedo contar mucho porque es como eje, Secreto. La experiencia, como el ya. eje que uno vive. Mira, cuando tú te metes en internet como planes para Chile o planes para turistas brasileños, siempre te aparece Amor y Pasta. Amor y Pasta es una experiencia donde tú vas, te inscribes y preparas la pasta y te la comes. qué Y en verdad es rico. demasiado entretenido para ir a liberar tensiones. Tú vas con tu amigo, pololo, amiga, familia y te Qué dejas entretenido. sorprender. No puedo contar más. porque No, pero si me no- encantó. Si no, el dueño de Amor y Pasta me va a matar. Oye, y no importa si uno sabe o no sabe cocinar, te enseñan, da lo mismo. Da lo mismo, si te dan un traguito y ahí cocinas. Pero y Maravilloso. No, que vaya a cocinar igual bien. Y después te comes lo que cocinas. Maravilloso. Y tomas porque es barra libre, puedes tomar Ay, qué juguito. No, ya, entretenido, de me verdad. gustó. No, demasiado. Y lo hacen en distintos lugares, como que tenéis que meterte al evento de Amor y Pasta ¿Dónde y es? ver dónde es. Así que yo, Perfecto. eso está muy recomendado. Qué bueno. Fran, tú, cuéntanos. Ya, yo ¿Cuál es quiero tu recomendación? quiero recomendar, quiero recomendar, el fin de semana fui a ver Freaky Rare Friday, o sea que la segunda película de Freaky Friday, la Ya. película de Lindsay Lohan con Jamie Lee Curtis, que, ¿saben qué? Al final es una película de Disney, pero está hecha para la generación de los que vimos Freaky Friday hace un par de años, que de hecho es un remake de una película de la Jodie Foster. Estaba hablando de los millennials. Claro, es Ya. una historia donde, y es muy linda porque habla de la maternidad en Ah, qué varios aristas y cómo se puede reformular una familia. En la primera película, que no voy a hacer spoiler de la segunda, pero en la primera película la madre cambia de cuerpo con la hija. Y, Ah, qué y ellas viven una interesante. experiencia de cómo ponerte en los zapatos del otro. Todo esto Ya. en el contexto que la mamá se iba a casar con otra persona, el papá, la mamá viuda. Entonces aprenden a cómo entenderse y a cómo van a ser esta nueva familia. En la segunda película también hay un poco de eso, pero también te habla desde la relación madre-hija, la relación madre-hijastra, hay un poco más de la relación padre-hijo también, está el tema del enamoramiento adolescente, cómo uno crece y todo. Entonces es una película que yo siento que más allá de ser un chick flick buena onda o una película adolescente, es una película para, ¿Qué te deja para algo adultos. para o sea, reflexionar? sí, porque la protagonista de la historia al final es Ana, que es la protagonista de la primera película, que está en los 30 y muchos. No sabía que se llamaba así, pero creo que la vi. O sea, cuando me dijiste eso que Sí, se la cambia, primera, sí, sí. yo creo que me suena mucho. Y hay un musical también que salió o sea, Disney hizo también la película Lo musical. remasterizó y Claro, lo versionó en pero la famosa musical. es esta con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. La recomiendo, tiene un soundtrack bueno, está entretenida, pueden ir a verla en familia, con una amiga, no, está muy buena, así que la recomiendo absolutamente. Ya. Yo, muy cortito, muy breve, porque Yoyi nos dice, ¿cómo estamos de tiempo, Yoyi? 3 minutitos alcanzamos. Yo fíjate que me dedicaba los últimos fines de semana a ver cine, comillas, cine clásico. ¿Ya? Estamos hablando de películas que tienen, no sé, 20, 30 años. Entonces la que me vi el fin de semana pasado y me encantó, porque la he visto hace mucho tiempo, es la película El Cliente. Que No, es una película que protagoniza Susan Sarandon, una película que tiene por lo menos yo creo que unos 20 años atrás. El otro actor es Tommy Lee Tommy Lee Jones, que Jones. hace un rol que uno lo llega a odiar en la película. Pero bueno. El Men in Black. Exacto, el de Men in Black. Y bueno, ya, suena un poco latero porque uno es abogado, películas de abogados, pero en verdad es Me una encanta. película que puede ver cualquiera porque presenta un drama bien humano en la situación de un niño que, esto más que un spoiler, para que lo entiendan un poco y se entusiasmen, la busquen, está en una plataforma
plataforma, está en Netflix. Año 94, estimados. Mira, del 94 la película. El cliente. O sea, tiene 30 años. Sí. 30 años la película. El cliente es muy buena y es un niño que presencia un crimen, o sea, más que un crimen, un suicidio de un abogado de un mafioso. Entonces es perseguido tanto por el FBI como también por la propia mafia, y como esta abogada, que era como un poquito venida menos que Susan Sarandon, se hace cargo la de esta defensa, situación. La película, y una actuación del niño espectacular, y lamentablemente ese actor falleció producto de las Pena. drogas. Años Está después. en Disney Plus y en Amazon Prime, pero También. así que está en ambas plataformas. Oye, y para los románticos, yo no lo había visto, ¿ah? Yo antes de ti. Oh. Ay, no, qué Ay, película. Para mí, Sam Demasiado Claflin linda. es la sonrisa más bonita y auténtica del cine, por lo Es total, que- el protagonista. Sí, No, es siento que buenísima. tiene una sonrisa Una- honesta. tiene Ese es como tu gusto. Ese es tu gusto, Fran. Sí. Nosotros que te conocemos, señores, ustedes que nos ven y nos siguen en Sobreseídos, Mr. abogados que Sancafli. hablan, hoy día ciudadanos que hablan, y es más, mujeres que hablan, nosotros conocemos el gusto de la Fran. Así que bueno, Está oye, yo me quiero despedir. Linda, lo pasé Oye, bacán. ha sido increíble, ¿lo pasaste bien? Sí, me así encantó. que estás invitada para alguna otra oportunidad, porque acá Exacto. nosotros fidelizamos Bueno, a me nuestros pueden panelistas. sacar el jugo Los por otro queremos. tema. Es que, Bere, me encantó, súper Linda. clara, se nota, de verdad que se nota por lejos de que estás capacitando, que estás haciendo Sí. charlas. Gracias por aterrizarnos el tema, y ojalá la gente en su casa que nos están escuchando o nos están viendo, no solo nos sigan, nos califiquen, ojalá muy bien, para que podamos seguir haciendo este programa y traerles temas así que son de contingencia, y también poderlos aterrizar un poquito, ¿no? No se olviden preguntar, o sea, nosotros felices de que nos den sus inquietudes, si hay algún Sí. tema que les Algún tinca, tema. también ¿Y puede cómo ser. lo hacen? ¿Cómo nos preguntan? A través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Spotify. YouTube, en Spotify, en iTunes Podcast, así que nosotros leemos todos los comentarios, Sí. así que felices si son un aporte 100% en nuestra pauta. Oye, y los dejamos enganchados para la próxima emisión del Se mueren capítulo el invitado Sobreseídos. para este próximo. Hemos peleado por él, para que esté acá, es un él. Pero de Eso. verdad que vale la pena. Así que les mando un beso enorme. Muchísimas gracias, mi Yoyi, a todos nuestros auditores. Y especialmente a ti, mi querida Bere, un placer haberte tenido acá en Sobreseídos. Abogados, ciudadanos que hablan. que hablan, y ahora Sí, Sobreseídos, ya se abrió. mujeres que hablan. Chao, chao. Chao, chao. Chao, que estés muy Nos bien. vemos. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.